Bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua, todo el honor a su nombre, como cantábamos ahorita en estas alabanzas, exaltando esos preciosos atributos de su nombre, esos atributos de Elohim, el Ayón, el Shaddai, Yeshua, el Cordero. Cantábamos algunos atributos que a lo mejor no habíamos cantado en estas alabanzas, Asher, ¿verdad? Que significa yo soy el que soy, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Y bueno, pues ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, es el Dios en el que por gracia nos ha permitido creer, nos ha permitido conocerlo, nos ha permitido exaltar su precioso nombre como hasta el día de hoy y le damos toda la honra, toda la gloria por ese honor que Él nos concede de conocerlo, pero sobre todo de poder compartirlo con los demás. Él nos ha estado enseñando a través de en los discipulados o en el culto, lo hemos estado repitiendo, nos ha estado enseñando a través de su preciosa palabra cuál es su propósito y qué es lo que Él quiere. Y cómo cuando nosotros hacemos ídolos, nos formamos una imagen o una idea de Dios a nuestra manera. Y entonces, cuando nos formamos esa idea de Dios a nuestra manera, pues lo que estamos haciendo son ídolos. Inclusive, ¿se acuerdan? Nos ha enseñado el Señor cómo podemos hacer ídolos de una adoración diferente. ¿Se acuerdan que Él se enoja y cuando se le ofrece una adoración o un fuego diferente, se enoja, se molesta y lo rechaza? Hemos visto también en su palabra cómo nos enseña, por ejemplo, en Malaquías 2, ¿se acuerdan? Que si presentamos una ofrenda diferente a la que Él quiere, Él se enoja. Y ahí es muy fuerte la palabra, ¿se acuerdan? Dice, nos arroja en la cara el estiércol que le estamos ofreciendo, porque en realidad no es una ofrenda, sino es lo que nosotros queremos o creemos darle. Y mis hermanos, por eso es tan importante que vayamos a la palabra, que compartamos estos atributos de su nombre, que compartamos su nombre y en la medida en que Él nos va ministrando a través del nombre, nos va enseñando que la única ofrenda acepta o aceptable para Él son los atributos de su nombre. Lo que le ofrendamos son atributos. Lo que le ofrendamos es su nombre y entonces para Él es una ofrenda grata, una ofrenda de olor agradable, ¿se acuerdan? Es una ofrenda grata a su paladar, a su olfato, a sus ojos, aunque sabemos que Él no tiene órganos, ¿verdad? Pero es una ofrenda aceptable para Él. Y bueno, relacionado con esto, mis hermanos, es el atributo que estamos viendo el día de hoy, o que el Señor nos va a permitir ver en Romanos 1, el versículo 3, la simiente. ¿Por qué hablar de todos estos atributos? Bueno, acuérdense que Él está constituyendo su simiente, Él está formando su linaje, ¿se acuerdan? Pero es bien importante recordar algo, esa simiente que Él está poniendo o que Él es y que Él está sembrando en los corazones de cada uno de sus hijos, pues los está formando a su imagen, a su semejanza. ¿Para qué? Para que seamos hijos precisamente, y en la medida en que somos hijos, levantamos su nombre, proclamamos su nombre, predicamos su nombre, discipulamos su nombre, y esta es la adoración que agrada al Altísimo. Dice la palabra en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, de la simiente de David, según la carne. Y se acuerdan que veíamos en los versículos anteriores que es el llamado. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en las semanas pasadas comenzamos viendo cómo Jesús es llamado. También es escogido, sí, pero es también el Evangelio, ¿se acuerdan que veíamos eso? Y entonces nos enseña diferentes atributos de Él y todos y cada uno de sus atributos tienen un solo propósito, mostrarnos su nombre, revelarnos quién es Él y enseñarnos
que todo, absolutamente todo lo que aparece en la palabra tiene que ver con uno de los atributos de su nombre. ¿Cuál es el propósito? Que lo conozcamos. ¿Se acuerdan que dice en Oseas 4:6, mi pueblo se muere o perece porque no tiene conocimiento? No conocemos quién es Dios. Pero Jesús vino precisamente a eso, a manifestar el nombre. ¿Se acuerdan? Juan 17:6 y en Juan 17:3 nos dice en qué consiste la vida eterna. Conocerlo a Él, conocer su nombre. Primera de Juan 3:23, ¿se acuerdan? Dice, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Si se fijaron, las alabanzas que entonábamos el día de hoy exaltan precisamente Yeshua, esos atributos, el Cordero, ese varón, ¿se acuerdan de Ezequiel? Ese varón que aparece es el Hijo del Hombre, que está vestido con bronce, ¿se acuerdan? Todo de blanco, con su gloria resplandeciente, etcétera. Bueno, pues es nuestro Señor Jesucristo, es Yeshua, en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes atributos. ¿Qué está haciendo en nosotros como simiente? Simiente es una semilla. Simiente viene de semen, semilla, que da vida. Es esa semilla que es implantada en nuestros corazones y que nos da vida y nos lleva precisamente a compartirlo, a predicarlo. Se fijaron que cantábamos en algunas de estas alabanzas, somos esa novia celestial, somos la morada o el santuario donde Él se manifiesta. ¿Para qué? Para que los demás puedan conocerlo, adorarlo y glorificarlo. Y entonces estamos viendo cómo el Señor está formando su cuerpo, su iglesia, su templo, a través de sus hijos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, mis hermanos, nosotros no podemos hacerlo, pero el Señor sí. Por eso nos ordena, ¿se acuerdan? Antiguo Testamento, bendición sacerdotal, pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús nos dice, vayan y sepulten o bauticen a la gente en mi nombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñándoles todo lo que yo les enseñé. ¿Qué nos enseñó Jesús? Pues manifestó el nombre, dio a conocer el nombre, puso el nombre sobre nosotros. Y entonces, Él, como simiente en cada uno de nosotros, se está reproduciendo. Vamos a ver qué nos dice también Gálatas 3:16, para que no perdamos de vista quién es la simiente. Nosotros somos simiente de Cristo solamente porque Él vive en nosotros. Pero ¿se acuerdan de Juan 15? Separados de Él, no somos absolutamente nada. Estamos muertos. Dice la palabra en Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes como refiriéndose a muchas, sino como de una. Y tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, esa simiente creo que queda muy claro de Romanos 1:3 o Gálatas 3:16. La simiente es nuestro Señor Jesucristo. Habla en Romanos 1:3 que esa simiente viene de David. Claro, de ahí viene, ¿se acuerdan? Es la promesa que se le hizo a David, pero esa promesa ya estaba desde Génesis 3, ¿se acuerdan? En el versículo 15, pero también esa promesa se reproduce en Abraham, se reproduce en Isaac, se reproduce en Jacob, luego se le da a Moisés, luego viene a David, luego a Salomón, etcétera. Y entonces llega nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Bueno, ¿se acuerdan? Emmanuel, Dios en nosotros, Dios encarnado o Yahvé encarnado. Vamos a repetir varias veces, acuérdense, nada más vamos a ver este versículo durante todo el sermón, Romanos 1:3, vamos a repetirlo varias veces y vamos a ver diferentes contextos de la palabra para que vayamos viendo quién es esa simiente desde el Antiguo Testamento. Dice la palabra acerca de su hijo, de la simiente de David, según la carne. Cuando Jesús nos revela su nombre, me va a hacer consciente de que únicamente, exclusivamente por su promesa, soy parte de su linaje. No soy hijo porque soy descendiente de, no soy hijo porque me congrego en un lugar,
No soy hijo porque yo hice algo. Soy hijo únicamente por gracia, porque su simiente, que es Él mismo, vive en mí. Y entonces esto es gracia. Vamos a ver esta promesa, vamos a Génesis 12, versículos del 1 al 9. Dice la palabra, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y ahora observen, ahí está la promesa. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Entonces, desde ahí vemos, bueno, habíamos comentado ya desde Génesis, había prometido, pero vamos a ver cómo esta promesa se hace realidad cuando se le da directamente a Abraham. ¿De acuerdo? Y entonces es cuando empieza a constituir su simiente, su pueblo, su linaje, sus hijos, su heredad. Dice la palabra, fue encaminado pues Abraham según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, a todos los bienes que había acumulado, las personas que había conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra y fue visto Adonai por Abraham. Aquí hay algo importante, mis hermanos. ¿Por qué pudo ver Abraham a Adonai? Porque había una promesa. No es porque Abraham se portó bien, no es porque Abraham hizo, no es porque simplemente había una promesa. Eso es lo que tenemos que exaltar y es lo que tenemos que manifestar. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios es fiel. Dios no falla. Aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros forniquemos, adulteremos, idolatremos, etcétera, Dios permanece fiel a su promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel, todas las naciones de la tierra. Y entonces le dice, a tu simiente. Por eso en Gálatas 3:16, ¿se acuerdan? Pablo nos explica, fíjense, dice, cómo no dice tus simientes. Lo aclara Pablo muy bien. Dice, sino de una, tu simiente, la cual es Cristo. Y entonces dice, a tu simiente daré esta tierra. A veces pensamos que esa simiente es toda la descendencia. Y estamos hablando de mucha gente. Y Pablo nos dice, no, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. ¿Qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. De ahí marchó a la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda con Betel hacia el mar y Jai al oriente. Ahí edificó un altar a Adonai. Vamos a poner atención aquí. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando vio a Adonai? Edificó un altar. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos revelación de Dios, a veces nos gozamos y entonces aprovechamos el tiempo para pedirle cosas, porque estamos centrados en nuestro vientre. Vean lo que hace Abraham. Vio o le fue revelado, ¿verdad? Adonai, e inmediatamente lo que hace es edifica un altar. ¿Para qué es el altar? Fíjense lo que dice la parte final ahí en el verso 9. Edificó un altar a Adonai, ¿y qué es lo que hizo? Invocó el nombre. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo en Génesis 2, en Génesis 3, versículo 12, ¿se acuerdan? Que cuando Jesús saca a su pueblo de Egipto, le dice, te voy a llevar 3 días por el desierto y cuando llegues te voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? ¿Se acuerdan? Me vas a servir. O sea,
Adoración. Mis hermanos, cuando Abraham ve esta revelación, ¿se acuerdan del teatro? Vamos al teatro, están corridas las cortinas, no vemos el escenario, no vemos nada, pero cuando las cortinas son reveladas o son develadas, o sea, son corridas, podemos ver el escenario y podemos ver la obra, pero no porque nosotros hicimos algo, sino porque alguien corrió o develó esas cortinas y entonces podemos ver. Si no se corren esas cortinas, no vamos a ver absolutamente nada, aunque estemos en el teatro. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Abraham pudo ver. ¿Por qué? Porque le fue revelado. Le fue revelado. Dice, se le apareció. No dice, él fue, lo buscó y lo encontró. Se le apareció. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios, Adonai. ¿Qué es lo que hace Abraham? Invoca el nombre de Adonai, pero primero edifica un altar. Y entonces en ese altar lo que hace es invocar el nombre. Mis hermanos, ¿para qué es el altar? ¿Para que vayamos a pedir o para invocar su nombre en adoración? ¿Estamos comprendiendo? El altar tiene un propósito específico. ¿Y qué creen? Ese altar es nuestro Señor Jesucristo. El altar es Jesús mismo, como ya lo hemos visto en otros atributos. Vamos a repetir otra vez nuestro versículo 3, acerca de su hijo, de la simiente, acuérdense, de David según la carne. Esta simiente, mis hermanos, nos revela su nombre. Y cuando nos revela su nombre, nos está recordando su pacto. Y al recordarnos su pacto, nos está recordando su promesa. Vamos a Génesis. Vamos a ver varias citas de Génesis el día de hoy. Génesis 17, del 1 al 7. Era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo, vamos a hacer una pausa, era Abraham de 99 años, ya casi estaba muerto físicamente, ya era un anciano, pero acuérdense que se le había dado la promesa, en ti serán bendecidas todas las generaciones o todas las naciones, ¿se acuerdan? Ok, veamos esto. Era de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. ¿Se acuerdan qué significa el Shaddai? Es el Dios que nos fortalece en medio de la prueba. Ese es el Shaddai, el Dios que nos fortalece en medio de la prueba. ¿Qué es lo que hace el Shaddai? Cuando nosotros estamos en una prueba, en una tribulación, nos fortalece no para sacarnos de la prueba, nos fortalece no para que estemos fuertes y dejemos de sufrir, nos fortalece con un propósito. ¿Cuál es? Que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, le adoremos y le glorifiquemos, porque para eso se construye el altar, para adorar y glorificar, no para que nosotros seamos bendecidos nada más y recibamos toda la bendición y nos quedamos con ella como vacas gordas. ¿Estamos comprendiendo? Recibimos bendición para adorar y glorificar. ¿Se acuerdan qué es lo que hemos estado viendo durante varios meses en Efesios, capítulo 1, versos del 3 al 14, que todavía no terminamos, apenas estamos en el versículo 13, pero se acuerdan que toda la bendición, ¿para qué es? Para darle gloria a su nombre, para adorar su gloria, para adorar su gracia, ¿se acuerdan? Porque esto es por gracia. La gracia es lo que Él hizo, su sacrificio, la entrega de sí mismo, la entrega de todo su ser. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos cantando ahí en algunas alabanzas? Es el que era, el que fue, ¿no? ¿Verdad? El que es, pero también es el que ha de venir. Eso significa el nombre de yo soy. El que era, el que es y el que será. Entonces, ese Shaddai, mis hermanos, ese Shaddai es el Dios Todopoderoso que nos fortalece con un propósito. ¿Cuál? Adoración. Y por eso le dice, fíjense, Adonai se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre yo y tú.
¿Cómo es que Abraham puede ser perfecto? Porque hay un pacto. ¿Se dan cuenta? Le dice, vas a andar delante de mí y vas a ser perfecto. ¿Pero cómo? Bueno, dice, estableceré mi pacto entre, no dice entre tú y yo. ¿Ya se fijaron en eso? Dice, entre yo y tú, mis hermanos. Nosotros no hacemos pactos con Dios, no podemos hacer pactos. El pacto lo hace Él y nosotros nos adherimos al pacto. Nosotros no somos nada ni nadie para andar haciendo pactos con Dios. El pacto lo hace Él. Yo no puedo ponerle, un pacto es un contrato, un pacto es un convenio. Yo no puedo decirle a Dios, a ver, Dios, ven, siéntate aquí y vamos a ponernos de acuerdo. Mira, yo te voy a dar unas cláusulas y tú las tienes que cumplir. No, mis hermanos, Dios es Dios. Por eso es el Shaddai. Es el Ayón. ¿Se acuerdan que cantábamos ahorita? El Ayón. ¿Qué significa? El Altísimo, el Todopoderoso, el Dios alto, el Dios sublime. Yo no puedo decirle al Señor, ven a sentarte aquí y fírmale. Estas son las cláusulas que te pongo. Eso, o sea, queda fuera de toda lógica, mis hermanos. Estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré grandemente. Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le habló diciendo, ¿por qué Abraham cayó sobre su rostro? Pues en adoración, mis hermanos. Cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros aprovechamos para sacar nuestra lista de charmín, ¿verdad? Tu papel charmín, que tiene 800, creo que ya hay uno de 1000 hojas, veíamos la vez pasada, y entre más hojas tenga, más le pides. ¿Sí se dan cuenta? Y en lugar de entrar en adoración y en honor a su nombre, entramos con nuestra lista de peticiones. Abraham cayó sobre su rostro. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después? Observen, Elohim le habló. Mi hermano, cuando entras a la presencia de Dios y hablas, no dejas que Dios hable. Cállate. Y fíjate lo que sucede. Elohim le habló. Cuando entras a la presencia de Dios y te callas, Dios habla. Este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. No se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí empieza el cumplimiento de la promesa, su linaje. ¿Se están dando cuenta? Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Establezco, no dice, vamos a sentarnos y vamos a firmar o vamos a establecer. Dice, establezco mi pacto entre, otra vez, yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como pacto eterno para propósito ser Elohim para ti y para tu descendencia después de ti. ¿Se acuerdan cuando se le aparece a Moisés y le dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Y qué le dice inmediatamente después? Bueno, inmediatamente después no, porque Abraham lo interrumpe, ¿se acuerdan? Y si voy y me preguntan, ¿y entonces qué les digo? Y les dice, les vas a decir, yo soy el que soy, pero continúa inmediatamente y le dice, vas a ir al pueblo de Egipto y le vas a decir a Faraón que me deje salir y le vas a decir a mi pueblo que yo escuché, pero le dice algo bien importante, verso 15, yo soy el que soy, o yo resultaré ser el que resultaré ser. Este es mi nombre de generación en generación y así seré recordado. Ese es el pacto, mis hermanos. El pacto es la revelación de su nombre y que nosotros lo vamos a transmitir de generación en generación. ¿Se acuerdan del Shema? La oración por excelencia del pueblo de Israel. ¿Qué dice el Shema? Yo soy uno. ¿Pero qué dice? Dile a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estés en tu casa, en el trabajo, en la cocina, en la escuela, de camino, acostado, levantado, etcétera, 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 y se lo vas a transmitir de generación en generación. Observen, desde aquí está el pacto y se reproduce otra vez
En Éxodo, cuando le dice a Moisés, mi pueblo se olvidó de mi pacto, por eso están ahí, pero ya los escuché y los voy a sacar. Les recuerdo nuevamente cuál es el pacto. Ser Elohim, pero no solamente para ti, sino para tu descendencia de generación en generación o después de ti. Estamos comprendiendo. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Acuérdense, somos peregrinos. Hoy en la tarde, el atributo que vamos a mandar en la tarde es granero. Es un poquito confuso, porque granero, mis hermanos, no solamente es un lugar donde habita alguien o donde se guardan semillas, sino granero también es un lugar de peregrinaje. Somos peregrinos aquí. ¿Se acuerdan que dicen Pedro, vamos de paso, vamos como peregrinos? Pues está desde acá, desde Génesis. Estamos como peregrinos y nosotros tenemos una morada. ¿Cuál es esa morada? El granero, mis hermanos. Pero ese granero es el templo o su santuario que él está edificando en quién? En su linaje. ¿Se están dando cuenta? En nosotros. Nosotros somos su linaje, su descendencia, simiente en Cristo. Y entonces fíjense, la tierra de tus peregrinaciones. ¿Pero qué creen? Granero también significa temor. ¿Qué quiere decir esto? Debemos tener temor a ensuciar ese santuario. Debemos tener temor a que alguien más ocupe ese santuario, un ídolo o un diosito formado a nuestra imagen, el Dios que yo quiero para mí, para mi vientre. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Fíjense, eres peregrino y dice, te voy a dar esa tierra por posesión perpetua, pero hay un propósito, parte final del verso 7, fíjense, Génesis 17:7, seré Elohim para ellos. ¿Cuál es el propósito de que Dios te dé una morada? Para ser tu Elohim. ¿Cuál es el propósito de que haya un altar? Para que lo adores como tu Elohim. ¿Cuál es el propósito de que Él viva en ti? Que lo reconozcas como tu Elohim. Todo se centra en Él, no en nosotros. Vamos a otra parte de Génesis, vamos al capítulo 21, versos del 1 al 12. Fíjense, visitó Adonai a Sara. Aquí viene ya el cumplimiento de la promesa, ¿se acuerdan? Como había dicho, e hizo Adonai con Sara según había hablado. Es la promesa, el cumplimiento. Sara pues concibió, le parió un hijo a Abraham en su vejez, según el tiempo señalado que le había hablado Adonai. Abraham llamó por nombre al hijo que le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac. Circuncidó a Abraham a Isaac el día octavo, como Elohim le había ordenado. Observen esto. Abraham está obedeciendo. Era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Elohim me ha hecho reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Reír no quiere decir de burla, ¿sí me explico? Aunque, ¿se acuerdan que le había dicho, tú ya no te vas a llamar Sara, te vas a llamar Saraí? ¿Por qué? Porque te reíste, porque no me creías. Pero ya cuando le creyó y vio que estaba embarazada, entonces ahora esa burla se convirtió en gozo. Pero observen esto, dice, no solamente yo me gozo, dice, también el que lo oiga reirá conmigo, o sea, se va a gozar conmigo. El que oiga, ¿qué, mi hermano? El que oiga a Isaac o el que oiga la promesa de Dios. ¿Se están dando cuenta? El cumplimiento de esa promesa y entonces hay gozo. Añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le ha parido un hijo en su vejez. Crecido el niño fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día en que Isaac, su hijo, fue destetado. Pero vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el hijo que le dio a Abraham, jugando con su hijo Isaac, y dijo a Abraham, echa fuera esta esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo Isaac. El asunto le pareció muy grave ante los ojos de Abraham, por cuanto era su hijo,
Y dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Obviamente para Abraham, que era aparentemente un varón recto, ¿verdad? Él estaba, déjenme decirlo así, estaba atribulado. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo voy a echar a mi primogénito? Abraham tenía muy clara la idea de quién era el primogénito. Era Ismael. Isaac era el segundo hijo. Y entonces para Abraham, en su cultura, en su religión, en lo que él sabía, pues no era bueno echar a Ismael, ¿verdad? Pero acuérdense que Ismael no era el hijo de la promesa. Abraham le quiso ayudar a Dios y entonces tuvo un hijo. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? El Señor le reconforta a Abraham y le dice, tranquilo, que no te parezca mal esto. ¿Por qué? Porque en Isaac va a ser llamada descendencia. Llamada descendencia. Y entonces descendemos de Isaac en la fe, mis hermanos. ¿Lo estamos comprendiendo? Dios de Abraham, Dios de Isaac, luego viene Jacob. Vamos a repetir nuevamente nuestro versículo 3, acerca de su hijo, la simiente de David según la carne. Mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesús, la simiente, nos revela su nombre, Él está ratificando la promesa. ¿Qué es ratificar? La vuelve a firmar. Él ya la dijo, pero la firma nuevamente. Haz de cuenta que tú haces un contrato para comprar una casa, pero queda ratificada ante un notario público para que tenga validez y entonces ahora eres formalmente y legalmente el propietario de esa casa. Mis hermanos, lo que hace nuestro Señor es ratificar su promesa. ¿Cuál es la tinta que sirvió para la ratificación de la promesa? La sangre de Cristo. ¿Sale? Vamos a Génesis 26, del 1 al 5. Dice, hubo hambre en aquella tierra, distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. Isaac, ya estamos en Isaac, ¿ya se fijaron? Ya terminó Abraham. Ahora viene Isaac, fue encaminado a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos, y se le apareció Adonai y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, otra vez peregrino. ¿Se acuerdan lo que les comenté? Somos peregrinos. Igual le dijo a Abraham, peregrino, pero fíjense, estaré contigo y te bendeciré. Él es el granero. Donde andemos, la morada va con nosotros. Este simbolismo, mis hermanos, lo vamos a encontrar, ¿se acuerdan? Que hay una fiesta que se llama de las tiendas o de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque el Señor moraba en un tabernáculo. ¿Se acuerdan que los levitas tenían que cargar la tienda, como una tienda de campaña muy grandota, y tenían que transportarla, y a donde iban, la armaban, y cuando el Señor les decía, vámonos, la desarmaban y se la llevaban, y llegaban a otro lugar y la volvían a armar? Esa es la morada, ese es el granero, mis hermanos. Fíjense lo que le está diciendo, estaré contigo. ¿En dónde? Pues ahí, en esa morada, en ese tabernáculo, en ese granero. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Fíjense, confirmaré, ahí está la ratificación, mi juramento que juró Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia toda esta tierra y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está la simiente. ¿Se fijaron? Por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vamos a continuar en el capítulo 28 de Génesis, versos 10 al 15. Salió pues Jacob, ya pasó Abraham, ya pasó Isaac también, ya murieron los dos, pero ahora viene Jacob. ¿Ya se fijaron? Salió pues Jacob de Berseba, fue dirigido a Harán y llegado a cierto lugar pasó la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso en su cabecera
y durmió en aquel sitio y soñó. He aquí una escalera, ¿se acuerdan que la escalera es Cristo? Apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Adonai estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy Adonai, Elohim de tu padre Abraham, Elohim de Isaac. No temas. La tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia Negev, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. ¿Están observando algo? La promesa se reproduce. Abraham, Isaac, Jacob, pero esta promesa ya había sido dada a Adán y a Eva. ¿Se fijaron? He aquí yo estoy contigo. Esa es la promesa. Mis hermanos, no es lo que dice Jesús cuando les dice: vayan y bauticen a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les enseñé, y he aquí que yo estoy con ustedes todo el tiempo, por los siglos de los siglos. Pero ¿se acuerdan que habíamos visto que en griego no solamente dice yo estoy, sino que dice yo soy? Ego eimi. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy con ustedes por toda la eternidad. Y entonces vamos viendo cuál es la promesa, mis hermanos. La promesa es que el nombre yo soy está con nosotros desde la eternidad hasta la eternidad. Te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que, no dice hasta que me obedezcas. Otra vez la promesa, ¿ya se fijaron? Hasta que cumpla todo lo que te he dicho, porque todo depende de la promesa, no depende de nosotros, todo depende de Él, mis hermanos, y Él ya lo hizo en Cristo. Gloria a su nombre. Vamos a repetir nuestro versículo 3 de Romanos 1. Acerca de su hijo, la simiente de David, según la carne. Ahora, vamos a centrar nuestra atención en esto. Cuando Él nos revela su nombre, nos va a mostrar que Él es Silo. ¿Se acuerdan qué significa Silo? Es el que pertenece al poder. El Silo es el esperado. Silo es la promesa. Él es la promesa, Él es Silo, el esperado o el deseado de las naciones. Eso significa Silo. Y vamos a ver, ahora vamos a Génesis, ya la parte final propiamente de Génesis. Vamos al capítulo 49 del 1 al 12. Dice la palabra: llamó Jacob a sus hijos. Acuérdense, primero vimos cuando está él solito, ahora ya con sus hijos, ya estamos viendo propiamente las 12 tribus de Israel, la constitución de su pueblo. Dice: reuníos y os anunciaré qué acontecerá en los días postreros. Juntaos y escuchad, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, fuerza y primicia de mis hijos, principal en dignidad, principal en poder. Desbordado como agua en insolencia, te degradaste, profanaste el lecho de tu padre. ¿Se acuerdan que adultera con una de las concubinas de Abraham, de Jacob? ¿Se acuerdan? Subsiste a mi tálamo. Simeón y Leví son hermanos, son sus cuchillos, instrumentos de injusticia. No entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu se una a su asamblea, porque en su furia asesinaron varones. ¿Se acuerdan que habían tenido relaciones con con su hermana, y entonces ellos van y matan a unos varones, etcétera? Como pueden ver, las tribus de Israel se portaban como nosotros. Pésimo. Maldito su furor, porque fue cruel, su furia fue implacable. Los desparramé en Jacob, haré que se disperse en Israel. Y luego viene Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Cachorro de león es Judá, subsiste cual un brote, hijo mío,
habiéndote reclinado, dormiste. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de su muslo, hasta que venga Silo, expectación de las naciones. Aquí está la promesa en la tribu de Judá. Pero no dice que Judá haya hecho algo bueno. Si nosotros revisamos la historia de Judá, mis hermanos, se portó exactamente igual que todas las demás tribus. Mal, igual que nosotros. Y entonces no depende de lo que hicieron ninguna de las tribus, sino del cumplimiento de su promesa. Pero observen, cachorro de león es Judá. ¿Quién es ese cachorro de león? Cristo. Y luego dice, el legislador de su muslo, el cetro de Judá. ¿Quién es el cetro? ¿Se acuerdan que en Hebreos dice cetro de justicia? Y está hablando del Hijo de Jesús. Luego el legislador de su muslo, ¿se acuerdan del Salmo 119? Todo lo que es la palabra, mandamiento, decreto, reglamento, estatuto, precepto, etcétera, son diferentes atributos del nombre de Jesús o el Cristo. Hasta que venga Silo. Silo, dijimos, es el poder esperado, el deseado. Dice, expectación de las naciones. Y observen quién es ese Silo. Ata a la vid su pollino. ¿Se acuerdan del Domingo de Ramos? Cuando es la entrada triunfal de Jesús, entra montado ¿en qué? En un pollino. A la cepa escogida, el hijo de su asna. Esa cepa escogida, ¿se acuerdan que es una promesa también en Isaías, en Jeremías? Es esa simiente, ese tronco pequeño, ese renuevo, es Jesús. Vean cuántos atributos referentes a Jesús están aquí en esta promesa hecha a Judá. Lavará en vino su vestido y en la sangre del racimo su manto. ¿De quién está hablando? Es el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente. Vamos a Isaías 11 del 1 al 5 para que vayamos viendo lo que estamos comentando ahorita, ¿verdad? Dice, pero del tronco de Isaí saldrá un retoño. Un vástago retoñará de sus raíces y el espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y reverencia, espíritu de temor de Yahvé lo llenará. No juzgará según la apariencia, ni condenará según lo oído, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará por los mansos de la tierra, y con el espíritu de su boca matará al impío. ¿Qué es eso de el espíritu de su boca? Mis hermanos, los atributos de su nombre. ¿Cómo mata Jesús al impío? Poniendo los atributos del nombre. ¿Estamos comprendiendo? Por eso dice, la justicia será el cinto de sus lomos. ¿Se acuerdan en qué consiste la justicia? Reconocer que Cristo es el Señor. Esa es la justicia. Reconocer que Cristo es Yahvé encarnado. Esa es la justicia. La fidelidad es el ceñidor de su cintura. ¿La fidelidad de quién? ¿De nosotros? Ya vimos todo lo que sucedió con las 12 tribus, ya vimos lo que sucedió con los apóstoles, ya vimos lo que sucede con cada uno de nosotros. Somos infieles. Pero la fidelidad es el ceñidor. ¿Qué es el ceñidor? El cinturón, lo que sostiene su cintura. Y esa fidelidad, ese ceñidor, ese cinturón, es Cristo, mis hermanos, porque es la promesa, la simiente. ¿Sale, vale? Vamos a repetir nuevamente nuestro verso 3 acerca de su hijo, de la simiente de David según la carne. La simiente, recuerden. Cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, lo que nos está mostrando es que el renuevo justo, pues es Él. Además de ser Silo, el esperado, ¿verdad? Ya estamos viendo que ese renuevo justo es Él. Vamos a Jeremías 23, del 1 al 8.
Ay de los pastores que destruyeron y dispersan las ovejas de mi pastizal, dice Yahvé. Por eso, así dice Yahvé acerca de los pastores de mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado y no las habéis atendido. He aquí, yo os castigo por la maldad de vuestras acciones. Yo reuniré al resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las he arrojado y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las pastoreen y no temerán más ni se turbarán y ninguna faltará, dice Yahvé. He aquí vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado y se apellidará con este nombre. Yahvé Sidkenu, ¿se acuerdan? Justicia. Sidkenu es justicia nuestra. He aquí llegan días, dice Yahvé, en que no se dirá más. Vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahvé que hizo subir y trajo la descendencia. Fíjense el cambio. Ya no van a decir más, ay, Yahvé es el que sacó a sus hijos de Israel de Egipto, porque no todos son hijos, ¿se acuerdan? Sino los hijos de la promesa. Fíjense ahora cómo se va a decir. Hizo subir y trajo la descendencia. No pierdan de vista que estamos hablando de la simiente. La simiente es su descendencia, la simiente es su linaje, la simiente son sus hijos, todo el que cree en el nombre de Jesús. ¿Se fijaron? Trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado y habitarán en su tierra. ¿Se acuerdan del granero? En su tierra, porque somos peregrinos, peregrinos con Adán, peregrinos con Abraham, peregrinos con Isaac, peregrinos con Jacob, peregrinos con Moisés y peregrinos, pero dice, van a habitar ahí, en esa tierra. Es la nueva Jerusalén, mis hermanos. ¿Y la nueva Jerusalén quién es? Jesús. Él es el granero, Él es la nueva Jerusalén, Él es la ciudad santa. Estamos comprendiendo, ya no va a haber necesidad de lumbreras, no va a haber sol ni luna. ¿Por qué? Dice, porque el corderito es el sol y es la luna. El cordero es la ciudad. ¿Se están dando cuenta? Él es el esperado, Él es el renuevo justo, Él es la promesa, Él es la simiente. Vamos a Ageo 2, del 1 al 9. Aquí queda súper claro lo que estamos comentando. Fíjense, el 21 del mes séptimo, la palabra de Yahvé llegó por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judá, ahí está otra vez Judá, y a Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién de vosotros vio esta casa en su primer esplendor? Está hablando del templo físico. ¿Y cómo la veis ahora, tal como no existe ante vuestros ojos? Destruida esa tierra, ese templo. Ahora pues esfuérzate, Zorobabel, dice Yahvé, y esfuérzate también tú, Josué, ben Josadac, sumo sacerdote, y esfuércese todo el pueblo de esta tierra, dice Yahvé, y actuad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé Sebaot, la promesa. Mi espíritu estará en medio de vosotros, la promesa. No temáis, la promesa, porque así dice Yahvé Sebaot, la promesa. Dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Estremeceré a todas las naciones y observen la promesa otra vez. Vendrá el deseado, Silo, ¿se acuerdan? De todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice Yahvé Sebaot. Mía es la plata, mío el oro, dice Yahvé Sebaot. Y vean el verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Quién es esa casa, mis hermanos? ¿Se acuerdan en Hebreos que dice? Porque es mayor el que la construye. ¿Quién es el que la construye? Pues Cristo, Jesús.
¿Quién es la segunda casa? Jesús. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. ¿Qué es la paz? Un corazón conforme a su voluntad. ¿Se acuerdan que a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos los que hemos visto, les dijo, y se va a cumplir la promesa para que yo sea su Elohim? Esa es la paz. Que yo sea tu Elohim. Ese es el Shalom. Un corazón conforme a mi voluntad. Que yo sea tu Dios. No que tú estés tranquilo, sin problemas. Eso no es la paz, dice Jesús. Yo no les doy la paz como la del mundo. ¿Cuál es la paz? Que Él sea Dios en tu vida, en tu ser, en tus pensamientos, en todo. Esa es la paz. Y observen, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque en este lugar, ¿quién es ese lugar? Silo, el deseado, daré paz, dice Yahvé Sebaot. El lugar es la simiente. El lugar es Cristo, mis hermanos. Repetimos nuevamente Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, la simiente de David según la carne. La simiente, Cristo, mis hermanos. Cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, me muestra cómo la promesa se está cumpliendo, se cumplió y se seguirá cumpliendo en Él, en su persona. Vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 17, del 1 al 13. Y después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacob, a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte muy alto. ¿Se acuerdan cuando saca al pueblo de Israel? Se los lleva caminando y los lleva a un monte alto, Horeb. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito? Que llegaran ahí y adoraran. Ahora observen lo que sucede aquí. Fue transfigurado ante ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Es la manifestación de su gloria. Es una de las alabanzas que cantábamos hace ratito, ¿se acuerdan? Ahí está él, vestido de blanco, con vestiduras de bronce, ¿se acuerdan? Destellando fulgor o fuego. Es la gloria, es la revelación de la gloria. He aquí fue visto Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo, Jesús, Señor, bueno es que darnos aquí. Ah, Señor, aquí está bien padre, ¿no? Imagínense, Pedro no sabía lo que estaba diciendo, mis hermanos. Imagínense ante esa revelación y ver todavía a Moisés y a Elías ahí delante del Señor platicando con él. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo creo que nos hacemos del baño, mis hermanos. Pero bueno, Pedro atinó a decir, es bueno que estemos aquí y si quieres hago 3 enramadas, o sea, 3 tabernáculos, 3 casitas de campaña, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El buen Pedro con una disposición, un corazón grande, bonachón, ¿se fijan? O sea, Señor, no sé qué hacer, pero te voy a hacer una casita. Gloria a Dios por Pedro, ¿no? Por su buen corazón. Pero no era lo que quería Jesús. Estando él aún hablando, una nube luminosa los cubrió. Otra vez, la nube. ¿Se acuerdan? La salida del pueblo de Israel. La nube que simbolizaba tinieblas, pero simbolizaba también luz, porque tinieblas era para los egipcios, mis hermanos, pero luz para su pueblo. ¿Se acuerdan? Tinieblas porque apartaba a Egipto de Israel, a los egipcios, al ejército de Israel, pero luz, ¿por qué? Porque era protección, era guía. Y de pronto dice una voz desde la nube. No pierdan de vista esto, una nube luminosa los cubrió. Mis hermanos, ¿quién es la nube que acompañaba al pueblo de Israel? Cristo, esa nube que está ahí encima de Pedro,
de Jesús mismo, de Moisés y de Elías, ¿quién es? Jesús, Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Pero está sobre. ¿Te acuerdas de la bendición sacerdotal? Pongan mi nombre sobre. ¿Y te acuerdas del bautismo? Vayan y bauticen a toda la gente, sepultándolos. ¿Cómo? Pues pónganles encima el nombre. Es lo mismo, es lo mismo. Este es mi Hijo el amado, en quien me complací, a él oíd. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Jesús? Escucha. ¿Cuál es la oración por excelencia del pueblo de Israel? Escucha, Israel, Shema, Yahvé uno es. Díselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tus tataranietos y a tus bisnietos y tatara nietos, de generación en generación. ¿Se están fijando? ¿Para qué? Para que Él sea Elohim. No hay otro propósito. Los discípulos al oírlo cayeron sobre sus rostros, temieron en gran manera. Imagínense esa revelación, mis hermanos. Pues te caes al suelo y te postras. Pero Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levántense, no teman. Alzando sus ojos a nadie vieron, sino al mismo Jesús solo. Mientras ellos descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, a nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de los muertos. Los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y fíjense la respuesta de Jesús. Él les respondió y dijo, a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuando quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba acerca de Juan. Juan es Elías, mis hermanos, el que había de venir para preparar el camino. ¿Se acuerdan? Voz que clama en el desierto. Pero acuérdate de algo, la simiente. Mis hermanos, nosotros somos, en esa función, somos como Elías. En esa función, somos como Juan. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a anunciar a las naciones quién es Jesús. En esta semana y la pasada, mi esposa me comentaba y me preguntaba el capítulo 6 de Elías y me dice, perdón, de Isaías, estaba viendo Elías, de Isaías, y me dice, ¿por qué le dice a Isaías que vaya, que les anuncie, pero le dice, pero nadie te va a escuchar, nadie va a oír, nadie te va a hacer caso, pero aún así los voy a salvar? Mis hermanos, ¿se dieron cuenta todo lo que sucedió aquí? Dios dice lo que va a hacer porque depende de su promesa, no depende de lo que vamos a hacer nosotros, porque si no, a ella lo que le conflictuaba, déjenme decirlo así, es, pero dice, entonces los voy a tener que sanar. Mis hermanos, ¿te acuerdas lo que te dije del pacto? Nosotros no podemos hacer un pacto con Dios porque no podemos exigirle absolutamente nada, porque no somos nada. Dios no se va a sentar a pactar con nosotros porque no somos dignos de eso. Si nosotros cumpliéramos los mandamientos en nuestras fuerzas, mis hermanos, entonces tendríamos el derecho de exigirle a Dios que nos salvara. Pero no se trata de eso, porque entonces cualquiera que pueda conocer su nombre y quiera el poder de Dios para tener el poder, nada más por tenerlo, le puede exigir a Dios el cumplimiento de la promesa. ¿Sabes qué? Yo ya conozco tu nombre, ahora dame el poder, porque está pactado aquí. Si no funciona, mis hermanos. Funciona por revelación y por gracia. Estamos comprendiendo. Por eso, los que no lo aman de corazón y los que no son hijos, aunque entre comillas digan conocer el nombre, en realidad están muertos. No lo conocen. Están muertos. Estamos comprendiendo. Pero por gracia,
los que por su gracia y su misericordia nos ha revelado su nombre, como Abraham le permitió verlo, ¿qué hacemos? Ponemos un altar y adoramos. ¿Cuál es la respuesta de el que ha sido alcanzado por Dios, mi hermano? Adoración y alabanza. Eso es lo que hemos visto durante todo el sermón. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando es realmente nuestro Señor quien vive en tu corazón, entonces lo único que sale de ti es alabanza. Entendemos por qué el Señor dice, no te van a oír, no te van a escuchar, porque no depende de nosotros. Tú ve y lleva la palabra, el que va a hacer la obra soy yo. No te van a escuchar, pero yo voy a actuar en la vida de ellos. No te van a hacer caso, pero yo voy a intervenir. No te van a hacer caso, pero yo soy el que siembro. No te hacen caso, pero yo soy el que riego. No te hacen caso, pero yo cosecho, porque depende de su promesa. Entonces, ¿para qué vas? Pues nada más porque Él te ordenó que vayas. Punto. Tú vas y predicas. Tú vas y compartes. Tú vas y disipules. Tú vas y pones el nombre. Pero la obra la hace Él. No somos nosotros. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la última parte, otra vez Romanos 1:3, acerca de su Hijo, la simiente de David según la carne. Mis hermanos, cuando Él nos está revelando su nombre y nos está mostrando que Él es, pues nos está diciendo que Él es el bendito, el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que estábamos cantando, ¿se acuerdan también hace ratito en la canción de la novia celestial, el de Coronado eres, etcétera, en esas alabanzas? Y también lo vimos en Ageo, ¿se acuerdan? Y en otras citas que estábamos viendo, que viene montado en un pollino. Bendito el que viene en el nombre del Señor, pues es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 21:1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien les dice, le dirán, si alguien les dice algo, ¿no? Les dirán, el Señor los necesita. Fíjense la autoridad, ¿eh? El Señor los necesita. Y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna, el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, se sentó encima de ellos. La mayoría de la gente extendió sus propios mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino. Las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad conmocionada decía, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. ¿Quién es la simiente, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Pero esa simiente es Yahvé encarnado, ¿se dieron cuenta? Esa simiente es el gran yo soy. Esa simiente es el Cordero, es Yeshua, es el Shaddai, es el Elohim, es Adonai, es el Ayón. Esa simiente es Él, viviendo en cada uno de nosotros con un propósito. Acuérdense, se repitió muchas veces que yo sea tu Elohim. ¿Cuál es el propósito de que de que Dios nos diga, yo soy el que soy? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos dé su nombre? Yo soy, que lo reconozcamos como nuestro Elohim. No nos da el nombre para tener poder, no nos da el nombre para usar ese poder para nosotros. Nos da el nombre, mis hermanos, para disipular a la gente, predicar a la gente, compartir con la gente quién es Él. Y entonces su paz, Shalom, ¿se acuerdan? Sea realidad. ¿Cuál es esa realidad y esa paz? Que Él es Elohim. Él es Dios. Y entonces lo reconocemos como
Dios. ¿Cuál es el propósito y el objetivo de su simiente, de su linaje? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué fuiste creado? Para decirle a la gente que Jesús es Elohim. Amén. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, que toda la gloria sea para nuestro Señor. Nada más comentar rápidamente que la simiente propiamente es el inicio de todo. Amén. La simiente, con la semilla que se siembra, ya sea en la vida de una persona, que una persona nace sin simiente, no hay. Si no hay una semilla que se entierra en la tierra, no hay planta, no hay No hay fruto. absolutamente nada. Ok. Ahí empieza todo. Amén. Isaías 26:12 dice: Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Amén. Todo parte de él, Padre. Amén. Amén. Esa simiente es el sembrado. Y la simiente, si no hay simiente, si no hay Cristo, por eso dice Pablo, ¿se acuerdan? No podemos poner otro fundamento, sino el que está puesto. No Nuestro hay Señor más. Jesucristo. No hay más. Amén. Ok, gloria a Dios. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario, mis hermanos? Allá en casa. Ok. Bueno, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor y que se cumpla ese propósito, que Él sea Elohim, que Él sea nuestro Dios. Amén. Amén. Dios le bendice. Igualmente, bendiciones, mis hermanos.